Mm, Ahora viene una propiedad muy importante, que es la propiedad 2.20, la 2.5. Lo que me dice es que si ustedes multiplican una sola fila de la matriz, solo una, por una constante, el determinante se multiplica por esa constante. Es decir, que si el determinante de esta matriz A, digamos, el determinante de la matriz A es 20, si yo multiplico una sola fila por 2, el determinante de la matriz resultante me va a dar 40, por decirlo así. ¿Sí? Lo que yo sí puedo hacer aquí es ponerles ejemplos en el Matrix Calculator. Eso sí puedo hacer. Venga, hagámosle. Se me había pasado, claro. Eh, Ahí están viendo la pantalla inicial. Ya les voy a colocar, ya les voy a poner el ejemplo. A ver. Voy a buscarlo. Y más bien se los voy a escribir como ejemplo. Ya les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo de aquí. Como es el portátil, es distinto. La forma de compartir pantalla. Es Finder Desktop Safari. Listo. Ya somos más. Listo de acá. Ya somos más. Se fueron algunos, pero bueno. Están viendo la matriz, ¿no? Volví otra vez al Matrix Calculator. Vamos a poner un ejemplo de esa propiedad. Por ejemplo, teníamos la matriz con entradas 1, 2, 3, no sé, 3. Ah, sí, era ese, ¿no? Menos 1. Menos 1, 0 era la 2, 3, 7, 8, 9. No sé. Digamos que es este. ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? 30. Sí, era este. Si lo ven, voy a ilustrar la propiedad. Elijan una fila o una columna, la que quieran. ¿Qué fila quieren? ¿Qué columna quieren? ¿Mm? Alguien ya, el que primero, ¿cómo es que se dice? La segunda. ¿Cómo es que se dice que ay, yo no sé. Hay unos dichos que mejor. El santo se le aparece al que primero se agache o algo así, no sé. Eso, entonces digamos que la segunda fila. Multipliquemos la segunda fila por qué número. A ver, ¿quién dice? Un número, pero entero, entero, uno entero que sea fácil de verificar. Por 2, listo, ya por 2. Entonces, ojo, si ven que el determinante de esta matriz es 30, ¿no? El determinante de esta matriz es 30. Si multiplicamos la segunda fila por 2, me daría 6 menos 2 y 0. El determinante de esa matriz es 60. Vamos a ver, todavía no lo he calculado. 60, mírenlo. Determinante 60. ¿Sí? No hay problema. Ah, bueno, hagamos otra cosa. Mire, 60, ¿cierto? Cojamos la tercera columna. Fíjese que la tercera columna son divisibles por 3. ¿Sí lo ve? La tercera columna de esta matriz es divisible por 3. Dividamos por 3 esa fila, esa columna, perdóneme. Es decir, esta volvámosla 1 y esta 3. Dividí por 3, o sea, por un tercio. Eso quiere decir que el determinante debe ser 20, porque 60 también por un tercio me debe dar 20. Pues miremos que el determinante de esta es 20. Fíjese, ¿sí? Claro, lo que estamos haciendo es multiplicar por filas. Una fila por un número hace que la matriz que me queda como resultado sea cada veces esa fila, el determinante de la matriz inicial. ¿Se entiende? Miremos acá, ya les muestro la propiedad. Está escrita de esta manera. Fíjese. ¿Sí?
eso que acabamos de hacer se puede ver escrito de esta manera. Mírenlo. Yo cojo una matriz A. La matriz A es la original. La matriz B es la que me queda de multiplicar una columna, una fila, digamos, o una columna por K. ¿Sí? Eso quiere decir que el determinante de la matriz la que me quedó como resultado es K veces el determinante de la matriz A. Solo un detalle. Esa constante tiene que ser diferente de cero. Porque si la constante es cero, ustedes me anulan una fila. Entonces la vuelven el determinante cero. ¿Estamos? Bueno. Y ahora, preguntas hasta ahí de esa propiedad. ¿Se entendió con el ejemplo cuál es el sentido? Y ahora miremos la propiedad 2.6. La propiedad 2.6 me dice cómo son los determinantes cuando yo hago una adición de una fila a otra, bueno, de un múltiplo de una fila a otra. ¿Se acuerdan que esa es una operación elemental? Adicionar un múltiplo de una fila a otra. Pues estamos también, si ustedes se dan cuenta, la propiedad anterior, la 2.5, también es una propiedad elemental, una operación elemental, multiplicar una fila por un K. Y dijimos ya cómo cambió el determinante. La propiedad 2.6 me dice que si yo hago una adición de un múltiplo de una fila a otra, el determinante no cambia, es igual. Y esta es una propiedad fundamental, ¿sí? Porque cuando ustedes cogen una matriz y comienzan a hacer operaciones elementales para volverla más sencilla, para que tenga más ceros, ustedes hacen adiciones, ¿no? Y las adiciones no cambian el determinante. Eso va a ser una herramienta poderosísima, porque si yo tengo una matriz muy grande, yo puedo hacer una operación elemental con el fin de anular las entradas que están cerca o al lado de un pivote, por debajo, a la izquierda, etc. Y cuando yo hago esa adición, el determinante no cambia. Y a veces cuando yo hago las adiciones puedo convertir ceros, es decir, puedo obtener ceros debajo de una entrada. Y ustedes saben que si hay un cero en una entrada, es más sencillo calcular el determinante por esa fila o por esa columna. Entonces, no sé si ustedes ya van entendiendo hacia dónde vamos. A que si yo cojo una matriz, lo primero que vamos a hacer es tratar de, primero, mirar si tiene el determinante cero. O sea, si tiene filas iguales o tiene una fila o columna de ceros. Si no, yo puedo comenzar a hacer transformaciones elementales y llevar los cambios que yo voy haciendo. Por ejemplo, si yo hago un intercambio de filas, el determinante que me queda, o sea, el determinante de la matriz que modifiqué, se debe multiplicar por -1 para obtener el determinante original. Si yo hice multipliqué una fila por una constante, entonces el determinante de la matriz que me queda, que transformé, es K veces el original. Y si yo hice una adición, no cambié. No hice ningún cambio. O sea, el determinante no cambió. Entonces eso me va a ayudar a solucionar los determinantes de una manera mucho más sencilla. ¿Pregunta? ¿Solamente funciona en filas? No, también funciona con columnas. También funciona con columnas. Si es para calcular el determinante. Y la explicación de este es más bien sencilla. La explicación es sencilla porque ¿se acuerdan la propiedad de la suma de las filas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo tengo una propiedad que me dice que si yo tengo un determinante y una de las filas de la matriz es una suma de dos filas, como en este caso, entonces este determinante es la suma de dos determinantes diferentes? Un determinante va a tener los elementos de la fila A sub I1, A sub I2, etc. Pero la otra matriz va a tener K veces la J-ésima fila. Y eso va a tener casi dos filas iguales. Bueno, me cuelgo con la explicación ahí en el portátil, porque esta explicación, aunque es muy sencilla, sin poderles escribir, de pronto no me la van a entender. Entonces me voy a quedar en la propiedad. La propiedad es que si ustedes hacen alguna adición, no se modifica el determinante. Sí, señor. Sería una unión, sí, la explicación involucra las dos propiedades anteriores. Claro, necesitaría pues tener como lápiz y papel para poderles ilustrar de mejor manera, pero entonces quédense al menos con la propiedad. La propiedad es que el determinante no cambia con las adiciones, pero espero que ustedes sepan cómo se calculan las adiciones, ¿no?
Les recuerdo, en una adición, yo solamente modifico la fila a la que estoy adicionándole. No estoy modificando la fila que multiplico por una constante k. Eso lo hago como en la mente, ¿no? Yo llevo la cuenta, pero nunca, o sea, cuando yo hago una adición, solamente se modifica una fila. La fila a la que le estoy agregando un múltiplo de otra. Entonces ya con esas, entonces recapitulemos. Mire, la propiedad 2.6 es una operación elemental. Me dice cómo cambia el determinante con cierta operación elemental. La propiedad 2.5 está relacionada con otra, que es multiplicar una fila por un múltiplo, por un número k diferente de 0. Me dice que el determinante cambia por k, ¿sí? Y la primera que habíamos visto antes era la 2.1. La 2.1 es la intercambio de filas. El determinante cambia por -1. Entonces, utilizando esas 5 propiedades, esas 3 propiedades, perdóneme, uno puede hacer modificaciones. Aquí está la demostración, está la explicación, ¿no? Pero bueno, vamos a saltarla. Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo, ¿sí? Miremos este ejemplo. Queremos calcular el determinante de esta matriz. Listo, ustedes ya vieron la definición. Lo pueden calcular directamente. No, cogemos la primera fila, o la segunda, o la tercera columna, lo que quieran. Pero eso es mucho trabajo porque fíjense los números. 4, 9, 25, 2, 3, 5. Cuando ustedes hagan los productos, ya mire, 3 por 25 ya me da 75. 9 por 5 me da 45. Pues ya comienzan a ser números más grandes. No son complicados, pero son grandes. Entonces, ¿el consejo cuál es? Quieto. Haga operaciones elementales y lleve la cuenta de las operaciones que haga. Y hágalas bien hechas. Y sea consciente de que si usted hace 2, o sea, sea consciente cuando usted hace 2 o 3, porque a veces ustedes, o a veces las personas hacen muchas transformaciones que no son incorrectas, están perfectas, están bien hechas, pero no llevan la cuenta de cuántas hicieron, ¿sí? Hacen un intercambio, una adición, una multiplicación, etcétera, y sí, la hicieron bien, pero no saben qué hicieron. Entonces, si ustedes no saben qué han hecho, pues no pueden aplicar esas propiedades. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo. Arrancamos aquí la matriz. Vamos a hacer 2 transformaciones de una, pero vamos a llevar la cuenta. Las 2 transformaciones son independientes porque estoy cambiando la fila 2 y la fila 3 con la fila 1. Es decir, mi objetivo va a ser convertir este 2 en un 0 y convertir este 4 en un 0. ¿Sí? O sea, que entonces voy a multiplicar esta fila por -2, la primera fila por -2 y se la agrego a la segunda y después multiplico esta fila por -4 y se la agrego a la tercera. Pero no quito pero la primera la dejo igual, ¿no? Eso está hecho acá, ¿sí ve? Eso está escrito en esas 2 adiciones. Fíjese que en la adición yo no estoy modificando la primera fila. La primera fila quedó igual. Mírela, la primera fila no cambió. Solamente volví ceros los que están aquí abajo. ¿Sí? Ahora, alguien podría decir, listo. Además, como yo hice adiciones, la última propiedad que vimos, me dice que no cambió el determinante. O sea que el determinante de esta matriz que tenemos acá es igual que el determinante de esta matriz. ¿Mm? Entonces alguien podría decirme, listo, profe, terminamos. ¿Por qué? Porque coja esta primera columna, coja la primera columna, y como solamente tiene un elemento diferente de 0, el 1, pues entonces calcula el determinante de la submatriz 2 por 2 que le quedó acá. 1, 3, 5, 21, y es muy fácil. 1 por 21, 21. Menos 15, 6. El determinante de esta matriz es 6 y el de esta matriz es 6. ¿Listo? Ya lo resolvimos. Ya el determinante es 6. ¿Les pareció más fácil o más complicado? Bueno, a mí me pareció más fácil, ¿no? Ahora, de todas maneras, sigamos. Ya sabemos que el determinante es 6, pero digamos que la matriz es más, bueno, supongamos que seguimos haciendo las propiedades para simplificar. Quiero mostrarles otra cosa interesante. Digamos aquí el determinante, entonces, ¿qué voy a volver a hacer? Con este 1 voy a anular el 5 de aquí abajo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por -5 y lo agrego abajo.
Eso es una adición, mírelo. Hicimos una adición. La fila 3 es igual a la fila 3 menos la fila 2. Entonces el determinante tampoco va a cambiar. Cuando yo hago esa adición de filas, me queda de esta forma. Un detalle que yo no les he mencionado es que cuando yo tengo una matriz triangular superior, el determinante de la matriz triangular superior es el producto de los elementos de la diagonal. Tal vez no les he mencionado que es una matriz triangular superior. Una matriz triangular superior es una matriz cuadrada cuyas entradas de abajo de la diagonal son ceros, como en este caso. Entonces, si ve que lo que es cero es lo que está por debajo. Lo que está arriba podría ser cero o no, pero la matriz triangular superior es la que tiene debajo de la diagonal solamente ceros. La matriz triangular inferior, análogamente, es una matriz que tiene ceros arriba de la diagonal. Y en las matrices triangulares superiores e inferiores, el determinante es muy fácil, es el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Fíjese, ¿cómo calculamos el determinante de esta matriz? Pues por la primera columna. Entonces sería 1 por el determinante de esta matriz 2 por 2, pero la matriz 2 por 2 también es triangular superior. Y entonces multiplicamos, solamente lo calculamos por la primera columna. Y entonces me queda que es 6 por 1 por 1. ¿Sí? Ahora, supongamos, no, ahí está, ¿no? Entonces el determinante de esta matriz es igual que el determinante de esta matriz, que es 6. Creo que es mucho más sencillo aplicando propiedades. Las propiedades no son para que ustedes, ¿cómo se llama esto? Causarles más problema, es lo contrario. Si ustedes manejan las propiedades, van a simplificar sus cálculos. Y acuérdense que los cálculos de un determinante crecen de forma factorial. Y el factorial es muy rápido, crece demasiado rápido, más rápido que una función exponencial. ¿Listo? Vamos a ver si tengo otro ejemplo por acá. Otro ejemplo, mírelo. A ver, pregunta. Si lo llevamos a forma escalonada o escalonada reducida, ¿el determinante cambia? Depende, Santiago. Si usted aplicó intercambio... Sí, mira, tengo un estudiante que se llama como tú. Entonces, mire, la cuestión es que si yo hago intercambios de filas, si yo hago se llama Santiago Rodríguez como tú, si yo hago intercambio de filas, el determinante cambia por -1. Si yo multiplico una fila por K, el determinante se multiplica por K. Entonces, digamos que la propiedad no se refiere a que usted lo lleve a la forma escalonada o escalonada reducida, no, sino qué operaciones elementales hizo. Los determinantes no pueden ser distintos. Usted puede coger la matriz y la lleva a la forma escalonada reducida. Puede que el determinante de la matriz escalonada reducida a la que llegó sea diferente de la original. Lo que importa es que usted sepa qué transformaciones elementales hizo para saber cómo regresa al determinante original. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Tanto a las matrices triangulares superiores como las inferiores, sus productos de la diagonal son el determinante. Sí. Si usted coge una matriz triangular superior o una triangular inferior y calcula su determinante, siempre es el producto de la diagonal, de las matrices triangulares superiores e inferiores. Si tiene una matriz diagonal, también, porque una matriz diagonal en particular es una matriz triangular superior o una matriz triangular inferior. ¿Listo? Bueno, miremos otro ejemplo entonces. Este ejemplo más grande, ¿no? Alguien podría decir, uy, no, este 4×4. ¿Cuántas operaciones? 24. Y acuérdense que entre más operaciones tengamos que hacer, más probabilidad de cometer errores. Entonces, si podemos simplificar un poquito más, sería bueno. ¿Sí? Fíjese, por ejemplo, esta matriz. Tiene este 1 acá, tiene este 1 en la primera columna. ¿Sí? Pues utilicemos ese 1 para anular el -1 que está debajo de él y el -2 que está en la primera fila. Eso lo podríamos hacer con dos adiciones, ¿verdad? Entonces, si hacemos dos adiciones, fíjese, ¿cuáles van a ser? Sí. Entonces, vamos a hacerlo. Esta es la matriz, ¿no? La matriz original. Hagamos las dos adiciones. Mire, volvamos 0, ese -2, el -2 de la primera fila. Es decir, hagamos una adición de la tercera fila a la primera. Y hagamos una adición de la primera a la cuarta para anular el -1. Si yo hago las dos adiciones, bueno, si yo hago las dos adiciones, las que están acá,
¿Sí? Bueno, si hago estas dos adiciones, entonces obtengo esta matriz. Esta matriz tendría solo que calcular un determinante 3 por 3, fíjese, ¿sí? Solo tendría que calcular un determinante 3 por 3. El de esta matriz, mírelo, el de que tiene esta fila, no, la segunda, que no me marcó, no me marca. La primera, la segunda y la tercera, ¿listo? Ahora, el determinante de esa matriz va a ir multiplicado por 1 o por menos 1, más, menos y más, por 1. A ver. Ah, ok, listo, ya lo hago en silencio. Listo. Ok. Entonces, ahí todavía no he terminado. Alguien podría decir, es mucho más fácil, profe, ya la tenemos, pero podemos simplificar aún más. Mire, con este 1, a ver, miramos. Con este 1, yo podría matar o anular a este 2 que está abajo y al 3 que está debajo de él, al 2 y al 3, ¿sí? Entonces podríamos hacer otras dos adiciones, fíjese. Ah, aunque yo estoy haciendo aquí, bueno, esto ya lo hice antes, entonces miremos a ver yo qué hice. Entonces, las adiciones no cambian el determinante, ¿listo? Primero. Segundo, cambié la tercera por la primera fila, las cambié. ¿Listo? Voy a tratar de llevarla a una matriz escalonada o triangular superior, está bien. Entonces intercambié las dos filas. ¿Ahí qué pasó? Que el determinante de esta matriz, la que están viendo, esta matriz, el determinante de esta es el opuesto del determinante original. ¿Listo? Bueno, ahora con este 1, con ese 1, yo voy a matar la de la fila 2 y la de la fila 4. ¿Cómo? Pues con una adición, ¿no? Multiplico por menos 2 la tercera fila y se la agrego a la segunda. Y multiplico por menos 3 la tercera fila y se la agrego a la cuarta. Hice esto. Dos adiciones, ¿verdad? Entonces, como hice dos adiciones, lo que me queda es esta matriz, que está acá. Me queda esa matriz, listo. Con este 1 está en la tercera fila, entonces voy a colocarlo en la segunda. ¿Cómo? Con otro intercambio de filas. ¿Cuántos intercambios de fila tengo? 2. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que el determinante de esta matriz, el determinante de esta matriz que están viendo y el determinante de la matriz inicial son iguales. Porque ya hice dos intercambios. Entonces los dos intercambios, uno multiplica por menos 1 y el otro intercambio por menos 1. O sea que no hice nada. Y la matriz es mucho más sencilla. Y el determinante de esta matriz sería simplemente el determinante de la matriz 2 por 2 que está en la parte inferior, o sea, de la matriz que tiene 16, menos 15 y menos 5 y 16. Alguien podría decir, listo, ya la tenemos. Entonces, está bien, ya la tenemos, pero podemos hacer otra operación elemental. Exacto, Santiago. Lo único que tenemos que hacer es llevar la cuenta de las operaciones elementales. En este caso, digamos, con este 16 de acá, podemos anular el 16 de abajo. ¿Con qué? Con otra adición. Entonces hacemos la adición, la fila 4 menos la fila 3 y obtenemos esta matriz. Esta matriz es triangular superior, ¿sí? ¿Cuál es el determinante? ¿Cuánto es el determinante de esta matriz? Pues sería 1 por 16 por menos 10, menos 160, ¿sí? Menos 160. Y Y entonces, ¿y cómo es con respecto al de la matriz original? Pues lo único que tenemos que hacer, como ustedes me han preguntado, es saber qué operaciones, saber qué operaciones, saber qué operaciones elementales hice. Entonces, saber qué operaciones elementales hice, ¿sí? Entonces, digo, ¿qué operaciones elementales hice? Entonces, si ustedes llevan la cuenta, hice dos adiciones primero. Después hice un intercambio de filas. Después hice otras dos adiciones. Otro intercambio de filas y otra adición. Las adiciones no lo cambian. No cambian el determinante. Lo dejan igual. Hice dos intercambios. Entonces cambian el determinante por menos 1. Eso quiere decir que el determinante de la matriz original es igual. Exactamente, Juan Ricardo. El determinante es igual.
Entonces, no sé si ustedes están viendo la utilidad de las propiedades. Entonces, yo necesito de verdad, bueno, yo no necesito, no, ustedes, pero ustedes necesitan entender esas propiedades para facilitarse la vida. En el proceso, pues claro, les va a costar de pronto un trabajo recordarlas, aprenderlas, eso es con ejercicios. Pero la idea de las propiedades, quiero que les quede claro, es facilitarles la vida a ustedes, ¿sí? Ya no hacer 24 operaciones o 120, ¿sí? Entre más grande sea la matriz, pues más van a apreciar que el utilizar las propiedades elementales. Alguien puede decir, en una matriz 3x3 antes hago más trabajos y hago adiciones y cancelaciones, bueno, si hago reducciones, sí, puede que sí, pero entre más grande es mucho más útil ese tipo de propiedades. Mire, aquí está. Entonces, fíjese, determinante de la matriz original es igual a menos un veces por menos un veces el determinante de la matriz final. O sea, igual, 160. ¿Sí? Entonces, otras propiedades que les van a servir para, otras propiedades que les van a servir para, digamos, resolver más problemas y tener más ideas, la siguiente, mire. El determinante de una matriz, bueno, esta es importantísima, ¿no? Una matriz cuadrada tiene inversa si, solamente si, su determinante es diferente de cero. Pero la demostración de ese teorema lo vamos a ver más adelante eh, cuando veamos regla de Kramer y cuando veamos cofactores. ¿Listo? Cuando veamos cofactores les voy a explicar el determinante, por qué el determinante de una matriz, si es igual a cero, no tiene inversa, y si es diferente de cero, tiene inversa. Y lo mismo, si ustedes ya encontraron que una matriz es invertible, su inversa tiene, su determinante es diferente de cero. ¿Listo? Otra propiedad que es muy importante es la del producto. En las matrices sí se tiene que el determinante del producto es el producto de los determinantes. Y esa es muy importante y la vamos a utilizar muchísimo, esta propiedad. Con producto de matrices, señor. Pero eso no lo demostramos ya con álgebra. El caso 2x2, el caso 2x2, pero en general, el caso n por n no. El caso n por n lo vamos a demostrar más adelante, pero necesitamos definir los cofactores. Pero no lo demostramos ya con álgebra. Sí, perfecto. Pero está bien que usted se acuerde. Entonces, en el caso 2x2 tenemos hasta una fórmula, ¿cierto? Para la inversa de la 2x2. También hay una fórmula para la inversa 3x3, 4x4, etc. Y encontrando esa fórmula es que, digamos, la demostración es encontrar esa fórmula. ¿Listo? Entonces, pues lo vamos a hacer. Pues está acá realmente, la demostración está acá. Entonces, ¿qué es lo que necesita uno? Definir lo que son los cofactores. Ya les voy a explicar cómo se calcula la inversa. Mire, aunque, bueno, miramos. ¿Qué es un cofactor? Mire, cuando ustedes van a calcular un determinante de una matriz, hay un consejo que yo les voy a dar. Y es que, digamos, si la matriz tiene orden n, escriban una matriz de orden n que tenga signos positivos y negativos de forma intercalada, comenzando con positivo en la esquina superior izquierda. Es decir, si yo quiero calcular el determinante de una matriz n por n, yo les recomiendo que construyan otra matriz al lado, ¿sí? Que tenga los signos más, menos en la primera fila. Después también por columnas, ¿no? Más, menos, y en general pues comienzan a intercalar. La posición siguiente a un signo menos es positiva, la posición que le sigue a un signo más es negativa, ¿sí? Solo por filas y por columnas. Entonces la diagonal principal les va a quedar con más y las diagonales y otros elementos pues negativos, positivos. ¿Para qué es esto? Bueno, uno puede definir un elemento que se llama el cofactor, pero eso no tiene nada raro. Dada una matriz, ustedes tienen el cofactor ijésimo. El cofactor ijésimo de una matriz es el determinante del menor, o sea, el menor es la matriz. Ustedes le quitan la iésima fila, jésima columna. Pero ¿qué va a ser el cofactor? El cofactor va a ser el determinante de esa matriz multiplicado por el signo. Es un signo, o por más o por menos, ¿sí? Y ese signo
es el que ustedes pueden obtener de esa matriz que ustedes colocan con signos. Digamos, si yo voy a trabajar con el cofactor 2,1, entonces el cofactor 2,1 ¿a qué es igual? A menos 1 por el determinante del menor 2,1, ¿sí? El cofactor 2,2, el cofactor 2,2 es 1, o sea, positivo, o sea, se deja así, 1 multiplicado por el determinante del menor 2,2. Y así sucesivamente. Entonces, esos son los cofactores, ¿sí? Cuando uno define cofactores, ¿no se despertó? Bien. Cuando uno define con los cofactores, uno tiene una definición de determinante mucho más fácil. El determinante de una matriz viene siendo simplemente, por la primera fila, por ejemplo, A11 por C11, o sea, el cofactor 11, más A12 por el cofactor 12, y así sucesivamente hasta que llegan al elemento 1n por el cofactor 1n, ¿sí? Ya vamos a mirar ejemplos de cofactores, ¿sí? Ya, déjenme ver si tengo aquí abajito ejemplos de cálculos de cofactores. No tengo ejemplos concretos, pero sí los podríamos calcular. Mire, ejemplos de los cofactores. En las diapositivas pasadas podemos hacer la siguiente modificación. Ya les muestro. Entonces, nueva función, sesión 6. Esta fue la clase pasada. En la clase pasada sí hicimos ejemplos de menores, ¿no? Déjenme ver si aquí tengo yo la matriz. No. Bueno. Miren, por ejemplo, a ver si los tengo o no los tengo. No, entonces aquí, digamos esta. El ejemplo que sí les puse fue esto. Cómo calcular los menores, ¿sí? Entonces, lástima, no puedo escribir aquí, pero no, déjenme ver si sí puedo. Anotar. Déjenme ver si puedo. Texto. Estampar, borrador, formato, un lápiz, dibujar. Bueno. Denme un segundito a ver si sí. Anotaciones. Dibujar. Déjenme ver si yo puedo aquí escribirlo. A ver. No, un momento. Borrador. Ya les escribo. ¿Sí? Ya. Aquí entonces voy a colocar más. Tengo una matriz 3x3, ¿no? Menos, más, menos, más, menos. Entonces, la matriz que yo tengo la acompaño con esta matriz de signos. ¿Listo? La matriz que tengo. ¿Sí están viendo la matriz de signos? ¿Sí? Déjenme ver. ¿Sí la están viendo? Es que yo no sé por qué. Sí, perfecto. Listo. Entonces, están viendo la matriz de signos. Entonces, yo acompaño la matriz. Para calcular los cofactores, lo único que yo tengo que hacer es calcular el determinante, por ejemplo, el cofactor 1,1. El cofactor 1,1 viene siendo el determinante del menor 1,1 por 1, o sea, el mismo determinante. El cofactor 1,2 termina siendo menos 1 por el determinante de ese menor 1,2, y así sucesivamente, ¿listo? Así es importante que escriban esa matriz. Bueno, ahora, 7, ¿cierto? Aquí estamos. Perdónenme. Estamos acá. Entonces íbamos aquí en la matriz de cofactores. Entonces, ¿qué es la matriz de cofactores? Determinantes, ya. Entonces yo puedo calcular los cofactores de cada matriz. O sea, si yo tengo una matriz n por n, tengo n al cuadrado cofactores. Si tengo una matriz 2x2, tengo 4 cofactores. Tengo una matriz 3x3, tengo 9 cofactores. Uno puede armar una matriz de los cofactores. La matriz de los cofactores es que la entrada 1,1 es el cofactor 1,1. La entrada 1,2 es el cofactor 1,2. Y así sucesivamente. La matriz de cofactores tiene como entradas los cofactores de la matriz, ¿sí? Si yo tengo una matriz n por n,
la matriz de cofactores también es una matriz n por n y las entradas son los cofactores. ¿Estamos? Esa es la matriz de cofactores. Listo. Aparte, uno puede definir una matriz que se llama la matriz adjunta. La matriz adjunta, que escribimos de esta manera, es la matriz de cofactores traspuesta. Es decir, ustedes después de que escriben la matriz de cofactores, la transponen. O sea que lo que hay digamos, la entrada 1, 1, la entrada 1, 2 de la matriz adjunta no es el cofactor 1, 2, sino el cofactor 2, 1. Pero bueno, si ustedes más bien lo tienen, lo comprendieron, la matriz de cofactores pone en la entrada 1, en la entrada IJ, el cofactor IJ. La matriz traspuesta se llama matriz adjunta, la adjunta de A, ¿sí? Así se llama, la matriz adjunta. Y la propiedad que tenemos, ay, no la tengo aquí escrita, bueno, se las voy a mencionar. La inversa de la matriz, sí la tiene, es 1 sobre el determinante de A por la adjunta, es decir, ya se los escribo. La inversa de A es 1 dividido el determinante de A. Esto sería, borremos acá, 1 sobre la matriz adjunta viene siendo la inversa de A. Pero si el determinante es diferente de 0, si el determinante es igual a 0, yo no puedo dividir por 0, ¿sí? Pero la inversa de una matriz tiene una fórmula y es 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Y recuerden que la adjunta de A es la matriz de cofactores traspuesta. Entonces lo que podemos hacer es más bien ejemplos, ¿sí? Podemos más bien hacer ejemplos de lo que es la matriz, de cómo calcular la matriz de cofactores, ¿sí? A ver si... Déjenme ver si aquí yo tengo uno. Ah, bueno, aquí lo taché y todo. Ups. Bueno, muchachos, dice... aunque no me está pidiendo tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a practicar, vamos a hacer, les voy a dejar de ejercicio más bien, por el momento, los ejercicios del taller de Marta. Vamos a mirar el taller. El taller viene siendo la pizarra, entrada, mail, vista previa. Creo que es este. No, sesión 6, taller 2. Listo. De tarea, más bien, ya pueden comenzar a mirar el segundo taller completamente. El taller, comiencen con estas propiedades. Yo les voy a dejar un video explicándoles propiedades y más bien les voy a explicar un poquito mejor esto de la matriz inversa y el adjunto. Y algún ejemplo más bien. De cómo calcular la matriz de cofactores y cómo calcular la inversa por la matriz adjunta. ¿Listo? Pero ya pueden ir calculando con las propiedades que vimos hoy. Pueden comenzar a calcular este ejercicio, que es calcular el determinante, por ejemplo, de A traspuesta cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? El determinante de C más 2D, pueden hacerlo. El determinante de E, el determinante de F a la menos 3. Bueno, traten de hacer los que más puedan de acá. ¿Listo? Y los que no, pues podemos resolverlos en la próxima sesión. Esto sí lo pueden resolver. El ejercicio 2, encontrar el X que satisfaga la igualdad, pues es calcular los dos determinantes e igualar dos expresiones que contienen X. Calcular el determinante de esta matriz es simplemente pues hacer la operación, determinante de A menos X por Y, y resolverla, ¿sí? Entonces van a calcular el determinante, les va a quedar un polinomio cúbico y después tienen que encontrar las raíces de ese polinomio. Aquí este es de justificar. Si el determinante de A por A traspuesta es igual al determinante de A al cuadrado. Traten de justificar, ¿sí? Que si A es antisimétrica, entonces el determinante de A es igual a 0. Esto es por propiedades. Estos ejercicios están diseñados para que ustedes afiancen las propiedades. Entonces, no solamente es memorizar la propiedad para hacer transformaciones elementales, sino leerlas, tratar de entenderlas. Entonces, estas proposiciones de falso verdadero y trate de explicar es para que ustedes afiancen
esas propiedades. Si quieren, más bien yo les puedo dar las respuestas en la próxima sesión. Entonces yo, pum, planteo aquí el taller y les voy diciendo, mire, la respuesta de este es tanto, la respuesta de este es tanto. Y ustedes también lo van llevando como si fuera como una hoja de respuestas, ¿sí? O sea, como si fuera la hoja de respuestas de los ejercicios. Pero, pero tienen que haber hecho el esfuerzo de haberlos hecho antes ustedes. ¿Estamos? La otra semana, sí. Pues al menos el lunes sí. Y ahí miramos, es decir, porque de todas maneras ya con Semana Santa sí no me meto porque pues puedo estar, ¿cómo se dice eso? Puedo estar metiéndome con sus creencias religiosas o con no sé, lo que ustedes quieren hacer o con su, ¿cómo se dice? Con su espiritualidad. No quiero afectar para nada ni interrumpir ese tipo de actos. Si ustedes tienen que hacer alguna cosa, si ustedes quieren, eh, digamos, utilizar este tiempo para la celebración de las fiestas religiosas, pues no puedo quitarles ese tiempo, entonces no voy a hacer clase ni jueves ni viernes santo. El lunes, pero nosotros no tenemos el lunes miércoles. Lunes miércoles sí hay clase. No, pecado no es. Pero no, nosotros tenemos lunes miércoles. Lunes miércoles sí podemos hacer clases, ¿listo? Además que si ustedes se han dado cuenta, las clases virtuales van un poquito más despacio que las presenciales. Entonces, hay problemas técnicos, yo los tengo, ustedes también tienen, etcétera. Me siento que estoy trabajando mucho más despacio en este medio. Entonces, entre más podamos avanzar, mejor. ¿Estamos? De pronto hacemos clase la otra semana más bien de una horita y media o de una hora más corticas, pero si hacemos clase, estén pendientes de la reunión lunes y miércoles. ¿Estamos? Y vayan haciendo el taller 2. Listo. Bueno, pues entonces, señor, listo. Listo. Bueno, entonces, hasta luego. Escríbame por correo cualquier pregunta, cualquier cosa. Escríbame un correazo. Bueno, chao pues.